Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Sola Escritura, basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 1 al 9. Pero antes te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra santa, que está como lumbrera a nuestro camino, para guiarnos día a día, para hacer tu santa voluntad. Te bendecimos, porque nos has dado tu palabra que atesoramos en nuestro corazón, en la cual meditamos y que nos enseña a vivir una vida que glorifica tu nombre. Gracias te damos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, por tu bendita palabra. Amén. Mateo, empezando el capítulo 15, nos dice que nuestro Señor Jesús tiene un confrontamiento con los fariseos y con los escribas o maestros de la ley. Esto debido a que los fariseos y los escribas conservan y procuran continuar enseñando las tradiciones de sus ancestros, de los ancianos, tradiciones que si bien algunas pudiesen ser buenas, no son palabra de Dios. Y lamentablemente, como en este caso que vamos a estudiar, son tradiciones que contraponen la palabra de Dios, que no son en absoluto buenas. Y en su ceguera espiritual, ellos las consideraban como lo más propio para agradar a Dios. Y el Señor Jesús, pues, nos va a enseñar que el cristiano debe de llevar su vida conforme, de acuerdo a la palabra escrita de Dios, a la Biblia. Los reformadores encontraron que la palabra de Dios, la sola escritura, es suficiente para que el hombre y la mujer de Dios estén equipados, completamente preparados para toda buena obra. Estos reformadores, allá por los años 1500, nos dieron las famosas 5 solas. La sola gracia por la cual nosotros podemos llegar a conocer a Jesús como nuestro Salvador, a través de la sola fe en su sacrificio en el Calvario. Y la sola Escritura es suficiente. Ya no hay más Escritura, ya no hay más revelación para que nosotros vivamos la vida que a Dios le complace. Y solamente es en Cristo que podemos ser salvos. No hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos los hombres, dice la Biblia. Y solamente a Dios la gloria, porque Él es el que ha hecho que tú y yo le conozcamos. Entonces vamos a ver la versión que nos da Mateo en el capítulo 15, verso 1 al 9, y después veremos la versión de Marcos, que es lo que nos dice acerca de este enfrentamiento. Leamos. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Esa tradición de los ancianos venía de mucho tiempo atrás, y los rabinos de la época de nuestro Señor Jesús tenían cuidado en enseñar esas tradiciones que muchas veces suplantaban la palabra de Dios. En riesgo, en peligro, estaba la bendita palabra de Dios, como lo está ahora también. Entonces, vamos a seguir leyendo. Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Aquí no se procuraban de una
higiene por cuestiones de salud pública, sino procuraban el lavamiento de manos ceremonial, que si bien es cierto, en la Biblia está que el sacerdote tiene que realizar, no así el resto del pueblo. Pero alguien en un momento dado trasladó esta orden que es únicamente a los sacerdotes para todo el pueblo. Y por lo tanto, se consideraba una persona inmunda aquella que no se lavaba las manos antes de comer. Sigamos leyendo. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Y dice, ¿cuál es esa tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Esa es la palabra de Dios. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudieras ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Se invalida la palabra de Dios. El hombre tiene que cuidar a su padre y a su madre ancianos, honrarlos, ministrarles, ver por sus necesidades. Pero si yo digo, esto que tengo para ayudarte es una ofrenda dedicada a Dios, quedo justificado y ya no te ayudo. Y el Señor Jesús dice, eso está mal. No se debe de proceder así. Sigamos leyendo. Y así invalidasteis la palabra de Dios, un mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, cuídalos. Esa es la palabra directa de Dios. Pero ustedes la hicieron a un lado y pusieron su tradición como guía, como dirección para todos aquellos que, teniendo la obligación de cuidar a su padre, ahora lo hacen a un lado. Por causa de vuestra tradición. Sigo leyendo. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Ahora vamos a ver cómo nos explica, cómo nos platica, cómo nos narra Marcos también esta misma situación. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre,
cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Muchas cosas semejantes a estas. Muchas tradiciones. Por lo tanto, esas tradiciones son dañinas porque hacen a un lado la palabra de Dios. Y encontramos nosotros que actualmente en la iglesia de Dios, en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, hay ideas, hay conceptos, hay pensamientos, hay tradiciones que lamentablemente, sin conocimiento de la palabra de Dios, hacen que las personas piensen erradamente con respecto a Dios, con respecto a la salvación, con respecto a las obras que hace el cristiano, con respecto al culto, con respecto a la vida cristiana en general. En la Iglesia Católica, lamentablemente, sigue habiendo tradiciones. Y vamos a estudiar cómo en esta iglesia estas tradiciones obstruyen la verdad de Dios. Primeramente vamos a ver esta imagen del Catecismo de la Iglesia Católica. Esto lo tomé, estas fotografías, del catecismo que tengo en mi biblioteca. Veamos entonces esta segunda fotografía que dice: esta versión oficial en español es propiedad de la Santa Sede. El Vaticano, pues, ha dado su versión oficial del catecismo, que es la instrucción para sus fieles. Ahora, bueno, pues vamos a ver qué dice aquí con respecto a las buenas obras. Esta revelación, la revelación de Dios, no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída del hombre, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. En el catolicismo romano se enseña que las buenas obras son necesarias para la salvación. Ahora vamos a ver qué dice la bendita palabra en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, que dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, por la gracia de Dios, sin que ninguna obra mía tuviese valor para llegar a adquirir esa gracia. Y por la gracia de Dios, yo soy salvado por medio de la fe, que es un regalo de Dios. Y esto no de vosotros, o sea, la fe no viene de mí, sino que es un don o regalo de Dios. Y Pablo dice enseguida: no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se acuerdan de las 5 solas? Que dice: solo a Dios la gloria. Efectivamente, Dios no le da su gloria a nadie. Por eso dice la palabra: para que nadie se gloríe. Dios es el que hace la salvación, de principio a fin. Bueno, ahora vamos a ver cómo se habla de la Virgen María. Dice aquí: a lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción, en lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. A partir de esa fecha, se proclama de que María había sido concebida de una manera sin mancha, inmaculada. Leo: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano.
Y después dice, esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda en tela de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. Y seguidamente usan el texto bíblico de Efesios capítulo 1, versos 3 y 4, para sustentar lo dicho. Dice así, el Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, Efesios 1:3, más que ninguna otra persona creada. Él, Dios, el Padre, la ha elegido en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo, para ser santa e inmaculada en su presencia, en el amor, Efesios 1:4. Esto que acabo de leer, Pablo escribe a los Efesios en su carta, en capítulo 1, dándoles saludos a los hermanos en Cristo Jesús. Y vamos a leer todo el contexto para entender qué es lo que está diciendo Pablo. Vamos entonces a Efesios, capítulo 1, verso 1 al verso 4. Dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ver el verso 3, que está diciendo que la Virgen María ha sido bendecida con toda bendición en los cielos, en Jesús, como dice Pablo, refiriéndose a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido a los Efesios y a Pablo y a todo cristiano, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales o en el cielo en Cristo. Esto es lo que leímos nosotros con respecto a la Virgen María. Y sí, María, al ser ella cristiana, María, al haber aceptado a Jesús como su Salvador y Señor, ella, al igual que tú, al igual que yo, y al igual que todos los cristianos, es bendecida en el cielo o en lugares celestiales en Cristo, con toda bendición espiritual. Sigo leyendo ahora el verso 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, tanto María como Pablo, como tú y como yo, para que fuéramos santos y sin mancha o inmaculados, o inmaculadas, como dice el escrito que leí acerca de la Virgen, delante de Él en amor. Este versículo que se refiere a que todos los santos, o sea, todos los creyentes en Jesucristo, son bendecidos en Jesús, en el cielo, con toda bendición espiritual. Y que además, nosotros que somos santos y sin mancha delante de Él, en amor, así Dios nos guarda. No solamente María la Virgen, pero en el catolicismo romano, la tradición dice que ella fue una persona especial. Cuando, si leemos la Biblia, de María se habla en los Evangelios, se habla en el capítulo 1 de Hechos y después hay un silencio absoluto de ella. Ya no se habla más de María. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles habla en sus epístolas de María. Bueno, ahora vamos a leer acerca del purgatorio. ¿Qué dice este catecismo del purgatorio? Dice, la purificación final o purgatorio. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. ¿Por qué es que son perfectamente impurificados? Purificados. ¿Por qué? Si Jesús, una vez que nos salva, nos purifica y somos perfectos delante de Dios. Pero sigamos leyendo. Aunque están seguros de su eterna salvación, aquí hay una contradicción.
están seguros de su salvación, que es eterna, pero son imperfectamente purificados. Pero bueno, sigamos leyendo. Sufren después de su muerte una purificación. ¿A qué se refiere con eso? Vamos a leerlo. A fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Vamos a poner atención en esa purificación que es necesaria después de la muerte en algunos individuos cristianos. Bueno, la iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, y aquí dice número 624, acá abajo nos dice a qué corresponde ese número que nos indica una cita. 1 Corintios capítulo 3, verso 15. Dice, la tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Entonces vamos a ver nosotros la cita que ellos ponen, que es 1 Corintios capítulo 3, pero vamos a ver todo el contexto, del versículo 1 al versículo 15. ¿A qué se refiere ese fuego purificador? Leamos. Servidores de Dios, ese es el título. Dice, hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños, que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles, y todavía no lo están, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Y Pablo se explica, tienen celos los unos de los otros, y se pelean entre ustedes, porque cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro contesta, yo soy seguidor de Apolo, están actuando como la gente de este mundo. ¿No se dan cuenta de que así se comportan los pecadores? Después de todo, Apolo y yo solo somos servidores de Dios para ayudarlos a creer en Jesucristo. Cada uno de nosotros, Apolo y yo, hizo lo que el Señor nos mandó a hacer. Yo les anuncié a ustedes la buena noticia de Jesucristo y Apolo les enseñó a seguir confiando en Él. Pero es Dios quien los ha hecho confiar más en Cristo. Así que lo importante no es quién anuncia la noticia, yo, Pablo, ni quién le enseña, Apolo. El único importante es Dios, que es quien aumenta nuestra confianza en Cristo. Tanta importancia tienen los que anuncian la noticia, como yo, Pablo, como los que le enseñan, como Apolo. Cada uno de ellos recibirá, Pablo, Apolo, y los ministros y maestros de la iglesia. Cada uno de ellos recibirá su premio. Entonces, Dios va a bendecir a los ministros, a los pastores y maestros, los va a bendecir con darles un premio cuando ellos enseñan la palabra de Dios de una manera correcta. Entonces, vuelvo a leer, cada uno de ellos recibirá su premio según el trabajo que haya hecho. Apolo y yo somos servidores de Dios y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. Dios, por su bondad, me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de ese edificio. Y yo, como buen arquitecto, puse una base firme, o puse un cimiento firme. Esa base o ese cimiento es Jesucristo. Les di la buena noticia de Jesucristo. Luego,
otros construyeron. Apolo, Pedro, Juan. Otros construyeron sobre esa base, pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye. ¿Por qué? Porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta. La base es Jesús. Y en base a Jesús, uno construye, o sea, uno enseña la doctrina sana de Dios. Vuelvo a leer, porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo. A partir de esa base, a partir de Jesús, dice Pablo, podemos seguir construyendo con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña. Esta es una metáfora. Pablo está hablando de que la sana doctrina es como oro, plata, piedras preciosas. Y la doctrina deficiente, la doctrina que no es de Dios, que son tradiciones humanas, es como madera, heno, paja. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Y por lo tanto, si enseñó la sana doctrina, recibirá premio. Y si no enseñó la sana doctrina, enseñó tradiciones humanas, entonces no va a recibir premio alguno. Leamos. Será como probar, aquí Pablo hace una metáfora, un ejemplo. Será como probar con fuego los materiales que usamos para esa construcción. O sea, la doctrina va a pasar como por fuego. Si es una doctrina sana, será como oro límpido que va a recibir premio. Si es una tradición humana, entonces se va a quemar como heno y no va a recibir premio alguno. Si lo que uno enseñó pasa la prueba del fuego, recibirá un premio. Pero, en cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo. Aunque él se salvará como si escapara del fuego. Esta persona que enseñó tradiciones humanas va a perder su premio. A eso se refiere, lo perderá todo, su premio. Pero él no se va a perder. Él es salvo. Él no tiene que pasar por ningún fuego. Él no tiene que pasar por ningún castigo. Vuelvo a leerlo. Si no pasa esa prueba, la de que su enseñanza se evalúe, si no pasa la prueba, lo perderá todo. No va a haber premio. Aunque él se salvará, como si escapara del fuego, como si brincara de un edificio que se está quemando. Su edificio, ya, se quemó, no sirve, pero él está a salvo. A eso se refiere 1 Corintios, capítulo 3, verso 15. No se refiere al fuego del infierno. No se refiere que el creyente en Jesús, después de morir, tiene que ser todavía perfeccionado a través de un suplicio de fuego, de castigo, de dolor durante un X número de miles de años para después alcanzar la gloria. No. Y lamentablemente la tradición católica sigue enseñando esto, porque en la Biblia no hay ninguna base. Y el versículo que toman como base, estamos viendo que este versículo 15 no está hablando del fuego del infierno, sino es una metáfora, es un ejemplo en el cual la doctrina del que enseña tradición humana será deshecha, como si fuera heno o paja o madera que pasa por el fuego y se consume, y no recibirá pues premio. Eso es todo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que se dice de la tradición. Dice acá arriba, 2 modos distintos de transmisión. Para la Iglesia Católica, la Escritura es la revelación de Dios más la tradición oral.
y esa también la consideran como una revelación divina. Leamos. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, estamos de acuerdo. En cuanto escrita, dice, por inspiración del Espíritu Santo. Y después dice, la tradición recibe la palabra de Dios. La tradición oral recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Sagrada Escritura la certeza de todo lo revelado. Y vean esto. Y así las dos, la revelación escrita, la Biblia y la tradición, se han de recibir y venerar con el mismo espíritu de devoción. Para ellos, la tradición que viene desde los apóstoles es tan válida como la Escritura misma. Vamos a ver qué dice Pablo en Timoteo. Segunda epístola 3, 16 al 17, dice: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El hombre de Dios sea perfecto y equipado, y no necesita tradición alguna. Lamentablemente, repito, en la Iglesia Católica la tradición tiene tanta validez como la Escritura. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del bautismo. ¿Qué dice el catecismo católico acerca de el bautismo? Un solo bautismo para el perdón de los pecados. Nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y al bautismo. Y dice así: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. Marcos 16, 15, 16. Sí, está ahí la cita. Jesús dijo: el que crea y sea bautizado será salvo. Vamos a leer entonces la cita de Marcos capítulo 16, verso 16. El que crea y sea bautizado será salvo, de acuerdo, pero el que no crea será condenado. Aquí el énfasis es en el creer, porque si Jesús tomase en cuenta el bautismo como muy importante para la salvación de la persona, tuvo que haber dicho: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea y no sea bautizado será condenado. El énfasis es en la fe. Pero hay que ver este texto en su contexto general, en este caso, en todo lo que dice la Biblia. Entonces vamos a ver algunos versículos más para que nos quede claro. En Lucas 24, 46, 47 dice lo siguiente: y les dijo Jesús: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Aquí el Señor Jesús está hablando con Cleofas y su amigo, que son los caminantes de Maús. Sigo leyendo. Y que en su nombre, en el nombre de Jesús, se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados. El hombre necesita arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios. O sea, se necesita fe en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Nada más fe. Que se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. No menciona el bautismo aquí. Sigamos ahora leyendo la siguiente cita. En Hechos 16, 30, 31, Pablo le dice al carcelero de Filipo lo siguiente: después de sacarlos, dijo el carcelero: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo contesta. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa.
No le dice, cree en el Señor Jesús y bautízate. No, cree. Por eso los reformadores dijeron, solo la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para ser salvo, para ser cristiano. Bueno, y vamos a leer la última cita, Lucas 23, 42-43, que dice, y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas son las palabras de uno de los malhechores que estaban en la cruz junto a Jesús. Él le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contesta. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este hombre que creyó en Jesús no necesitó del bautismo. Con esto termino la exposición acerca de la tradición católica. Pero tú, como creyente en Dios, como cristiano evangélico, también has escuchado conceptos, ideas, que son tradiciones humanas, que no son bíblicas y que hacen daño, sí, a la hora de compartir el evangelio. Hacen daño a la gente que ha escuchado estas mentiras y por lo tanto piensan que todo está bien. Entonces vamos a empezar viendo que Gandhi, un filósofo, un político que había sido abogado, que fue libertador de la India, del Imperio Británico, que promulgó la no violencia, dijo lo siguiente: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Mahatma Gandhi. Probablemente tú hayas escuchado esta frase. Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Esto no es cierto. Dios odia al pecado y odia al pecador. Y vamos a ver cómo está en el Salmo 5, versos 4 y 5, la palabra de Dios que nos dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, odia el pecado, el mal no mora contigo. Y en el verso 5 dice, los que se jactan, los malos, no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y no necesitas robar o asesinar o ser un adúltero. Con que digas una mentira, con eso eres inicuo, eres malvado. Con eso tú estás excluido de la presencia de Dios. Tú eres un pecador y Dios no te ama, ni al pecado ni al pecador. Hay otra palabra que se dice mucho acerca de que si la hoja cae es porque Dios así lo quiere. Y esto es cierto. Si una hoja cae es porque Dios está en control de todo su universo, pero no es bíblico, no es una palabra de Dios. Más bien, esta es una palabra de don Miguel Cervantes y Saavedra, que escribió El Quijote de la Mancha. Y en labios de don Quijote pone Miguel de Cervantes esta frase: encomendadlo a Dios, Sancho, dijo don Quijote, que todo se hará bien y quizá mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. Repito, esto es cierto, pero no es bíblico. No está en la palabra de Dios. Lo que sí está en la palabra de Dios es que Jesús dijo que los pájaros, al caer al suelo, están haciéndolo por la voluntad de Dios. Leamos. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Entonces, a veces usamos estas frases como bíblicas, pero viene más. Se dice que el diablo vino a matar, robar y destruir, pero
esta frase no es bíblica. Sí es cierto, el diablo vino a robar, matar y destruir. Es verdad, pero no está en la Biblia. ¿Qué es lo que está en la Biblia? Bueno, son palabras de nuestro Señor Jesús. En Juan 10, verso 10 dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando dice aquí Jesús que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, se refiere a los falsos maestros. Estos falsos maestros son como ladrones que vienen a hacer daño al creyente. Entonces, estos falsos maestros son los que usan las falsas tradiciones humanas. Pero no se refiere aquí Jesús al diablo. Bueno, ahora, esta palabra que has escuchado, todos somos hijos de Dios. No es así. Más bien, todos somos hijos del diablo. Pero a aquel que cree en el Señor Jesucristo, por Dios es dada autoridad para ser hechos hijos de Dios. Veamos cómo dice Juan capítulo 1, verso 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, a todos los que le recibieron. Es decir, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús. Somos hijos de Dios. Los que creemos en Jesús como nuestro Salvador y Señor. Pero no toda la humanidad es hijo de Dios. Más bien, toda la humanidad son hijos del diablo. Y vamos a terminar con esta palabra que seguramente la has escuchado alguna vez. Dios bendice al dador alegre. No, la Biblia no dice esto. Vamos a ver cómo dice en segunda carta de Corintios, capítulo 9, verso 7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. No bendice, ama al dador alegre. Si algún hermano en su ignorancia dice Dios bendice al dador alegre, hay que enseñarle con afecto, con propiedad. Hermano, la palabra de Dios dice Dios ama al dador alegre. Pero si alguien usa esta palabra de Dios bendice al dador alegre para de alguna forma presionar para que la gente ofrende o dé diezmos, está equivocado. Ciertamente, Dios nos ama y nos bendice. Pero si tú ofrendas o no, Dios te ama. Que también en la palabra de Dios dice claramente que el obrero es digno de su salario. Y entonces sí, se puede decir que al obrero de Dios, al pastor, al ministro, se le debe de pagar un salario, se le debe de mantener, se le debe de ayudar, se le debe de bendecir con bienes materiales, pero no usar segunda de Corintios 9:7. Bueno, querido hermano, pues espero que esta palabra te anime para recordar la sola escritura, la sola palabra de Dios, la Biblia, es suficiente para prepararnos, equiparnos, hombres y mujeres de Dios, para vivir una vida santa, que agrade al Padre. Vamos a orar. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tu bendita palabra es como espada en nuestras manos. Y te damos gloria, honra y alabanza, porque nos has provisto de tu dirección. Ya no necesitamos profetas, apóstoles, sino lo que necesitamos es tu palabra siendo ministrada por tus pastores y maestros. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Querido amigo, te invitamos de una manera muy cordial a que los martes a las 6 de la tarde te unas con nosotros en Facebook Live para hacer oración vía virtual. Martes, 6 de la tarde. Gracias. También te recordamos que estamos en YouTube, en Facebook y nuestros horarios. Martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Suscríbete si no lo has hecho y por favor ve los videos anteriores. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.